Hola, buen día chicos. Hoy vamos a continuar con la unidad número 4, Introducción al análisis financiero. Y bueno, vamos a ver a alguna de las metodologías de evaluación de los estados financieros. Entonces ya habíamos visto que las empresas con el fin de determinar cuál es la situación económica necesitan hacer los análisis financieros con diferentes métodos que de alguna manera les permitan conocer cuáles son las cifras contables o su comportamiento principalmente. Ahora, hay distintos métodos, solamente que nosotros vamos a ver tres métodos que son los métodos principales. A uno que se le conoce el análisis horizontal, a otro análisis vertical y tres las razones financieras, que son como de los más utilizados. Por ejemplo, las razones financieras es algo más que utilizan, por ejemplo, los bancos, mientras que las otras dos puede ser como de manera más interna. Bueno, vamos a ver los distintos métodos. Bueno, entonces ahora vamos a ver el análisis vertical. Bueno, vamos a ver el concepto del análisis vertical y en este, por ejemplo, nos dice que es una técnica que permite analizar de forma vertical las cifras contables de los estados financieros, como lo son, puede ser el estado de situación financiera y el estado de resultados en general, ¿no? Puede ser el estado de situación financiera, recordemos que es el balance general. La característica principal es que en este, por ejemplo, no necesariamente se tiene que comparar 2 años, de hecho nada más puede ser de un solo año y la característica principal es que se hace de arriba hacia abajo, por eso se conoce de forma vertical. Y bueno, vamos a ver entonces el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo que les muestro, por ejemplo, les estoy mostrando un estado de resultados. Y bueno, no necesariamente en este tipo de método no siempre es como comparar 2 años, incluso se puede hacer solamente de un solo año si así se requiere, como en el caso en el que les estoy poniendo este. La característica principal del análisis vertical es que va a ir el análisis de arriba hacia abajo, es decir, de forma descendente. Por eso se le conoce así como un análisis vertical. Nos decía, por ejemplo, que en este tipo de análisis, por ejemplo, se saca un porcentual que a eso, bueno, se le conoce como, o nosotros le conocemos como un porcentaje. Por ejemplo, estamos presentando un estado de resultados y bueno, entonces aquí tenemos nuestro estado de resultados de arriba hacia abajo y tenemos distintas cuentas que nosotros, por ejemplo, ya le sacamos aquí en esta parte un porcentaje. Es decir, por ejemplo, de las ventas que me representan el 100%, por ejemplo, de ese 100% o de ese 100,000, cuánto me representa el descuento que yo hice sobre ventas. Y, por ejemplo, esos 5,000 representan un 5%. Y así sucesivamente se hace de todas y cada una de las cuentas para saber cuál es el porcentaje en donde puede tener, por ejemplo, algún foco rojo que pudiéramos darle o resaltar a la empresa. En este caso, por ejemplo, miren, incluso de mano de obra se están pagando 50,000 pesos. Por ejemplo, ahí yo veo un foco rojo, puesto que si yo tuve unas ventas de 100,000 pesos y de esos 100,000 estoy pagando de mano de obra 50,000 pesos, quiere decir el 50%. Por ejemplo, ahí ya me está dando un indicador de que puede ser que a lo mejor la empresa tenga un exceso de personal y que no necesariamente entonces deba tenerlo. Entonces necesitan ahí ver qué situación en particular está surgiendo para poder disminuirlo o incluso poder erradicarlo. En este caso, pues no puedo trabajar sin mano de obra, por lo tanto, entonces habría que disminuirlo. A lo mejor estoy pagando a personal de más, ¿no? De alguna manera. Pues por lo tanto, aquí vienen incluso, por ejemplo, de los gastos administrativos, etcétera, y al final, pues la utilidad es muy poca. La utilidad neta ya después del pago de impuestos es de 5,6%. Entonces es muy poquito. Si nosotros podemos disminuir en alguno de estos, seguramente entonces vamos a tener una mejor utilidad. Y bueno, este análisis vertical se acompaña generalmente con una gráfica en donde incluye todos estos y por ejemplo aquí que estamos viendo este que les comentaba del foco rojo, es ese 50% en donde nos estamos gastando la mayoría del dinero de las ventas y entonces sobre esto se hace un análisis y a eso se le conoce como el análisis vertical. Me voy con la siguiente.
Bueno, ahora vamos a ver el segundo método, que este se le conoce como un análisis horizontal. Y bueno, como concepto primero tenemos que el análisis horizontal dice que este tipo de análisis tiene un proceso que permite comparar dos estados financieros similares en dos o más periodos consecutivos. ¿Qué quiere decir esto? Que este tipo de análisis me permite comparar dos estados financieros en años diferentes. Por ejemplo, si yo hoy quiero comparar el del 2023 versus el del 2022, pues entonces puedo hacer un comparativo de estos dos cierres, tanto del cierre del año 22 como del cierre del año 23. Entonces, con el fin de observar, por ejemplo, cuál va a ser la variación absoluta y cuál es la variación porcentual, es decir, cuánto ha disminuido cada una de las cuentas o cuánto ha aumentado cada una de esas cuentas en un periodo de un periodo a otro, dice, para verificar si es favorable o no para la empresa y esto pues con el fin de hacer una toma de decisiones. Entonces básicamente este método me sirve para poder comparar dos años diferentes de un estado financiero en específico. Bueno, entonces ahora vamos con el ejemplo. Este sería un balance general. Y bueno, entonces el análisis horizontal está presentado o bueno, tiene la característica principal de que se van a comparar dos años a diferencia del análisis vertical. Entonces, bueno, aquí tenemos el año 2021 y en este caso sería el año 2022. El balance general está presentado igual de arriba hacia abajo y hasta el final, bueno, tenemos las cantidades de los dos años que se van a comparar. Ahora, el análisis en este caso horizontal se hace de un lado, digamos como de izquierda a derecha o en este sentido, por eso es que se le conoce como análisis horizontal y lo primero que se encuentra, por ejemplo, aquí es el valor absoluto, que en realidad es la resta del año que se está comparando versus el año más reciente, que en este caso sería para la cuenta de banco sería 800,000 menos 600,000 nos da 200,000 y así sucesivamente. Cada una de las cuentas se saca el valor absoluto, es decir, la diferencia que hay entre un año y otro. Y el otro sería el valor relativo. El valor relativo, bueno, tiene que ver con sacar un porcentaje. Este porcentaje va, por ejemplo, de los activos, cuál es el porcentaje, por ejemplo, que representa la cuenta de bancos, la de clientes, etcétera. Y de los pasivos, pues cuál es el porcentaje y así sucesivamente. Entonces, una vez igual que ya se sacaron los valores porcentuales, como lo dice en la teoría, pues entonces ahora sí procedo a identificar cuáles son los que me generan, por ejemplo, el foco rojo. A diferencia también del otro análisis que es el vertical, en este se saca cuenta por cuenta, es decir, gráfica por gráfica. Es decir, si tengo la cuenta de banco, si quiero analizarla, pues de eso saco una gráfica. Si quiero la de clientes, de eso saco otra gráfica. Si quiero la de almacén, otra gráfica. Y así sucesivamente. En este podemos tener varias gráficas. Entonces, bueno, en este caso yo estoy viendo aquí que este 433.33 es un porcentaje muy elevado. Así que necesito saber que de qué cuenta es. En este caso, pues es la cuenta de clientes, como lo está mencionando aquí. Bueno, entonces es una cuenta que es como, bueno, es parte del activo, pero aunque sea parte del activo de las empresas, por ejemplo, esta es una cuenta que me representa que la empresa está vendiendo, pero que de alguna manera está vendiendo a crédito, por eso se está yendo a la cuenta de clientes. Esta cuenta quiere decir que en este porcentaje pues ya me da un foco rojo porque las empresas no deben de tener tan alto esta cuenta, puesto que sí están vendiendo, pero no están teniendo el dinero tangible en la empresa. Entonces con eso se tiene que tomar una decisión. Puede ser a lo mejor poner a cobrar a alguien en específico, por ejemplo, o a los de cobranza, a que generen una cobranza más eficaz. A lo mejor la empresa no cuenta con políticas de cobranza, o sea, pueden ser muchos factores, ¿no? Pero bueno, entonces ahí ya tenemos un foco rojo que está muy elevado, por lo tanto entonces estoy sacando la gráfica de clientes que me la está mostrando aquí y está comparándose los años 2021 con el 2020, dice aquí.
Entonces, bueno, aquí estamos sacando ya la gráfica y con esto podemos sacar un análisis. Entonces me voy cuenta por cuenta y determino cuál otra puede ser la que me genere un punto en contra, ¿no? De alguna manera, o un foco rojo que yo pueda disminuir y tomar una decisión sobre eso. Entonces, bueno, de eso se trata este tipo de análisis. Vamos con el siguiente. Y bueno, el tercer método que vamos a ver son las razones financieras. Y bueno, ¿qué son las razones financieras? Dice aquí que son el producto de establecer resultados numéricos basados en relacionar dos cifras o cuentas, ya sea del balance general o también puede ser del estado de pérdidas y ganancias. El análisis financiero puede establecer tantos indicadores financieros como considere necesarios y útiles. Estas, por ejemplo, razones financieras se clasifican principalmente en cuatro importantes. La primera, que es indicadores de liquidez. Las siguientes son indicadores operacionales o de actividad. Las siguientes son indicadores de endeudamiento y por último indicadores de rentabilidad. Las razones financieras no es otra cosa más que fórmulas establecidas ya de manera financiera, que entonces tú solamente teniendo esas fórmulas las aplicas respecto a lo que te mencione cada una de las fórmulas. Por ejemplo, generalmente los bancos utilizan estas razones financieras. Si es que yo les voy a pedir un crédito, me van a pedir mi balance general o mi estado de resultados y ellos lo van a analizar con razones financieras, es decir, con fórmulas específicas que a ellos les ayude a tener un valor numérico para la toma de decisiones. Y bueno, solamente vamos a ver un ejemplo como el siguiente. Bueno, por ejemplo aquí, esta es una razón financiera que se le conoce de relación corriente o también se le conoce como una razón financiera de liquidez. Y básicamente nos dice que este sería el resultado de dividir lo que tenemos en activo circulante versus el pasivo circulante. Entonces, por ejemplo, estos dos datos yo los saco del balance general. Entonces me voy a mi balance general y veo cuánto tengo de activo circulante. Por ejemplo, del año 1, como lo tengo aquí en el ejemplo, nos dice que son 34.349. Entre el pasivo circulante de ese mismo año sería 24.839. Una vez que los divido me da un número que en este caso sería el 1.38. Si quisiera comparar de otro año, por ejemplo aquí yo le puse un año 2, pues hago lo mismo y por ejemplo aquí me está dando ya un resultado de 1.56. Una vez que yo ya tengo estos datos para poder interpretar, que son el 1.38 y el 1.56, entonces con eso hago una conclusión para la toma de decisiones. Y dice aquí, la interpretación de estos resultados nos dice que por cada peso del pasivo circulante, es decir, por cada peso que debe la empresa cuenta con 1.38 pesos y 1.56 pesos de respaldo del activo circulante para poder solventar de alguna manera esa deuda. Es decir, la empresa debe un peso y yo por cada peso que debo tengo 1.38 para pagar en el año 1 y en el año 2 tengo 1.56 para pagar. Entonces quiere decir que la empresa sí va teniendo liquidez versus el año 1 versus el año 2 está siendo más líquida o más solvente. ¿Sale? Y así, entonces, si lo quieren ustedes buscar, pueden encontrar cada una de las razones. Todas son fórmulas en donde se agarran datos tanto de, puede ser del balance general, del estado de resultados, de todos los estados financieros básicos que vimos. Ajá. Y bueno, entonces estos serían los métodos que nosotros vamos a ver para esta última clase. Y bueno, con esto cerramos la actividad de esta semana. Es la actividad número 2 de la semana 4 y hay que realizar un mapa conceptual a computadora sobre los temas vistos en este caso en esta sesión. Y bueno chicos, pues sería todo. Cuídense, que tengan un excelente día. Hasta luego.